Clara Monteiro estaba segura de que iba por buen camino. Seguía todas las reglas invisibles que la sociedad impone a las mujeres que quieren triunfar con dignidad. Trabajaba duro. Siempre estaba dispuesta a ayudar. Tenía una sonrisa amable en el rostro incluso cuando todo le dolía por dentro. Nunca causaba problemas. Nunca era difícil. Nunca exigía demasiado. Pero el mundo no recompensa a las buenas mujeres. Las destruye. Y las destruye de forma silenciosa, que nadie ve. La primera grieta llegó con un correo electrónico. A las 10 de la mañana. Estimada empleada, le agradecemos su dedicación. Desafortunadamente, debido a los recortes presupuestarios. Clara se quedó mirando esas palabras durante largos minutos. Le ardían los ojos, pero no lloró. Todavía no 7 años en la misma empresa. Los sábados se convertían en noches. Vacaciones que nunca se tomaba. Todo eso no valía nada. 1 hora después, sonó su celular. El estado de doña Estela ha empeorado, querida. La llevaré al hospital. Era tu madre. Al otro lado de la línea, su voz temblaba. El padre de Clara estaba de nuevo en apuros. Y ahora, no tenía seguro. Médico. Ni sueldo. Ni castigo. A las 8 de la noche, Clara fue al apartamento de Lucas. Su prometido. El hombre con el que había elegido soñar. Si al menos estuviera conmigo, podría con ello, pensó. Pero él abrió la puerta con una mirada distante en los ojos. Y un tono de voz que nunca antes había oído. Clara, yo creo que deberíamos tomarnos un descanso. La frase cayó como un rayo. ¿Un descanso? ¿Qué quieres decir? Tienes muchos problemas. Necesito centrarme en la empresa. No puedo con todo esto ahora. Cargar. Esa fue la palabra que se le quedó grabada en el pecho. Se había convertido en un peso. Una carga. Una molestia. Después de todo. Lucas no lo terminó con una pelea. Ni con gritos. Lo terminó como quien se quita un abrigo viejo y lo tira al suelo. Y Clara se fue sin decir una palabra más. Sin lágrimas. Sin drama. Solo silencio. Y el amargo sabor de la humillación. Llovía cuando entró en el bar. Uno de esos bares de esquina, un poco destartalados, con olor a cigarrillos rancios y gente derrotada. Un trago de vodka. La bebida le quemó la garganta, pero no más de lo que todo el día le había quemado el corazón. Quería desaparecer. Eso era todo. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre sentado solo, de espaldas a la calle. Una camisa blanca impecable, un blazer negro, sin afeitar. Un reloj de oro en la muñeca izquierda. Pero lo que más le llamó la atención fue su mirada. Fría. Intensa. Cansada. Como la de ella. Él también la vio. Y por un instante, pareció reconocerla en su interior. Se acercó a ella. Parece que el mundo te ha dado la espalda hoy. Clara sonrió por primera vez ese día. Una sonrisa triste. ¿Hoy? El mundo me dio la espalda hace mucho tiempo. Solo me di cuenta ahora. Bebieron. Rieron sin ganas. La miró como si pudiera ver más. Allá del dolor. La conversación se convirtió en silencio. El silencio se convirtió en deseo. Y el deseo los llevó a una habitación de hotel. Un hotel de lujo. Clara no recordaba haber sido tocada con tanto cuidado. Ni se había entregado a la vida con tanta rabia. Por la mañana, se despertó con la luz que entraba a raudales por los enormes ventanales. La habitación era sofisticada. Sábanas de algodón. Egipcio. El aroma a café recién hecho. Y una tarjeta junto a la bandeja del desayuno. Eduardo Vasconcellos. Clara se congeló. Conocía ese nombre. Dueño de hospitales. Inversor en centros comerciales. Poderoso hombre de negocios. Pero más que eso. Era el tío de Lucas. El hombre con el que se había acostado. Era el tío del exprometido que la había desechado como basura.
Clara salió del hotel sin mirar atrás. Tomó un taxi con la ropa que había usado la noche anterior, el pelo hecho un desastre y la mente en llamas. Intentó organizar sus pensamientos. Pero todo parecía borroso. Se había acostado con Eduardo Vasconcellos. El hombre más influyente de la ciudad. El tipo de hombre que no se relaciona con nadie fuera de su círculo. Pero más que eso. Era el tío del hombre que la rechazó sin pensarlo 2 veces. Si Lucas lo supiera. Clara ni siquiera podía imaginar la escena. La vergüenza la invadió. Por completo. Solo fue una noche, se repetía. Una noche de rabia. De dolor. De querer olvidarlo todo. Pero su rostro seguía grabado en su memoria. La forma en que la miraba, como si pudiera ver a través de ella. Como si supiera exactamente lo que llevaba dentro. Y, sin embargo, no huyó. Pasaron 3 días. Clara ignoró todas las llamadas desconocidas. No durmió. Apenas comió. Pasó el día cuidando a su padre en el hospital público, entre sábanas ásperas y miradas cansadas. Por la noche, se acurrucaba en el sofá de la amiga donde se alojaba. Temporalmente. Intentaba seguir adelante. O fingía hacerlo. Hasta que sonó el timbre. ¿Clara Monteiro?, dijo el hombre del traje negro, sosteniendo un sobre. Ella asintió, desconfiada. Tengo una entrega personal del señor Eduardo Vasconcellos. Se le heló la sangre. Tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una nota manuscrita. No. Me gustan los finales inconclusos. Cena esta noche. A las 8 de la noche en el restaurante del Hotel Leclerc. Si no puede venir, dígamelo en persona. La firma, EV. Clara contuvo la respiración. La estaba invitando a cenar. No era así, lo había olvidado. Y era evidente que quería volver a verla. A las 20, Clara estaba de pie frente a la puerta del restaurante de 5 estrellas. Un sencillo vestido negro, maquillaje discreto. Él. Pelo suelto, igual que la primera noche. No sabía qué esperar. ¿Un hombre intentando repetir la aventura? ¿Un rico aburrido jugando con el azar? ¿O algo a lo que no estaba preparada para nombrar? Al entrar, lo vio sentado en la mesa más reservada del local. Se levantó al verla. Y sonrió. Me alegra que hayas venido. Respiró hondo. Antes que nada, necesitas saber quién soy. Eduardo frunció el ceño, curioso. Soy Clara Monteiro, la exprometida de Lucas Vasconcellos. Su sonrisa desapareció. El silencio entre ellos se hizo denso. Pero los ojos de Eduardo no vacilaron. Ya lo sabía. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. ¿Lo sabías? ¿Desde cuándo? Desde aquella mañana. En cuanto te fuiste. ¿Y aún así, me invitaste a cenar? Eduardo apoyó los codos en la mesa. Sobre todo para eso. Clara sintió que el suelo desaparecía de nuevo. Pero esta vez, de una manera diferente. Como si alguien estuviera a punto de desorganizar todo lo que creía saber sobre el amor. Sobre los hombres. Y sobre sí misma. El camarero sirvió vino tinto. Pero Clara ni siquiera tocó la copa. Todavía estaba digiriendo la última frase. ¿Sabías que estaba comprometida con tu sobrino, y aún así me invitaste a cenar? Eduardo la miró a los ojos. Sin pestañear. Sin huir. Porque sé quién es Lucas. La respuesta fue seca. Cruda. Clara parpadeó, confundida. ¿Y quién es él, Eduardo? Se reclinó en su silla. Un chico que no sabe el valor de lo que tiene. Que todavía piensa que el amor es una inversión y las personas son contratos. ¿Y tú?, preguntó, con un dejo de enfado. ¿Qué? ¿Crees que es esto? Eduardo bajó la mirada, pensativo. Solo sé que cuando te vi en ese bar, estabas rota. Y aún así, había fuerza en tu mirada. Hizo una pausa. No era atracción, Clara. Era reconocimiento. Esas palabras la atravesaron como un cuchillo en el pecho. Nadie le había dicho eso nunca.
Todos siempre la vieron como la mujer fuerte. La que podía con todo. La que no se quejaba. Pero Eduardo vio a la mujer cansada. Y aún así, quería quedarse. La cena transcurrió con más calma. Clara empezó a abrirse, poco a poco. Le habló de su padre. De su despido. De su miedo a empezar de cero. Eduardo escuchó. En silencio. Sin interrumpir. Sin intentar arreglar las cosas. ¿Y por qué estás sola hoy?, preguntó ella. Él tardó un rato en responder. Porque amar demasiado también puede destruir. Clara no lo entendió al instante. Pero sintió que había un dolor allí, profundo, antiguo. Eduardo cambió de tema. ¿Tienes dónde quedarte? Temporalmente en casa de una amiga. Quédate en mi hotel. Una habitación aparte. Sin compromisos. Clara lo miró con recelo. No te pido nada, Clara. Solo, déjame ayudarte. Por primera vez en días, sintió ganas de aceptar. No porque lo necesitara. Sino porque, de alguna extraña manera, se sentía bien. Cuando subieron a la planta de habitaciones, él abrió la puerta de la suite contigua a la suya. Clara miró a su alrededor. Todo estaba inmaculado. Si necesitas algo, estaré justo al lado. Sonrió. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Clara. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió plácidamente. 3 días. Ese fue el tiempo que Clara pasó en aquella habitación de hotel. 3 días de silencio. De calma. De pensar sin tener que fingir. Eduardo respetaba cada espacio. Aparecía a desayunar. Desaparecía durante el día. A veces, volvía por la noche solo para preguntar, ¿está todo bien por allá? Y nada más. Para Clara, era extraño. Y, cómodo. Ningún hombre la había mirado así antes. Como si estuviera hecha de capas. Como si no necesitara regalar nada, de verdad. Pero el mundo real no espera a que nadie sane. Y esa mañana, el pasado llamó a la puerta. Literalmente. La abrió pensando que era el servicio de habitaciones. Pero era Lucas. El hombre que la había abandonado. Con la mirada ardiente y los puños apretados. ¿Estás loca, Clara? Se congeló. ¿Qué haces aquí? Eso es lo que iba a preguntar. ¿Acostarse con mi tío? Su voz resonó por el pasillo. Clara cerró la puerta rápidamente. Baja la voz. No tienes derecho a venir aquí gritando. ¿No tengo derecho? Yo era tu prometida. Y me dejaste el día que más te necesitaba. Explotó. Por primera vez, el dolor se convirtió en ira. Me descartaste, Lucas. Como quien tira algo que está caducado. ¿Y ahora quieres venir aquí y hacerte el traicionado? Eduardo apareció detrás de ellos, atraído por la conmoción. Llevaba traje. Listo para irse. Pero se detuvo al verlos a ambos. Lucas se giró. Felicidades, tío. ¿Te estás aprovechando de lo que queda de mí? Eduardo no parpadeó. No queda nada de ti, Lucas. El silencio era desgarrador. Tuviste a una mujer increíble en tus manos y la desechaste. Clara se quedó sin palabras. Nadie la había defendido así. Vete, dijo Eduardo con firmeza. Lucas dudó. Luego se dio la vuelta y se alejó, como un niño mimado que no puede controlar su propio juguete. Clara cerró la puerta. Se quedó quieta, mirando a Eduardo. No tenías que hacer eso. Lo hice porque quería. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No de dolor, sino de alivio. Por primera vez, alguien se quedó. Habían pasado 2 días desde el enfrentamiento. Con Lucas. Clara permaneció en silencio. Eduardo también. No por falta de voluntad, sino por respeto. Sabía que ella necesitaba tiempo. Y ella necesitaba decidir si quería quedarse por decisión propia o para escapar.
Fue una mañana fría, con una llovizna golpeando la ventana del hotel, que llamó a la puerta. ¿Puedo?, preguntó. Clara asintió. Eduardo entró con un sobre en las manos. Tengo una propuesta. Arqueó una ceja. ¿Otra? Sonrió. Más formal. Dentro del sobre, un membrete de la Fundación Vasconcellos. Una oferta de trabajo. Gerente de proyectos sociales. Un puesto de responsabilidad. Un salario generoso. Y lo mejor de todo, libertad para crear proyectos con un impacto real en la ciudad. Clara permaneció en silencio. Yo, no sé qué decir. Di que sí, dijo. ¿Por qué haces esto? Eduardo se sentó en el sofá, serio. Porque tienes una chispa, Clara. Un talento que el mundo intentó borrar. Pero que no murió. La miró a los ojos. Y porque sé que si no te ayudo ahora, me arrepentiré todos los días. Clara sonrió levemente. Lo pensaré. Piénsalo con calma. Pero hay una condición, dijo con firmeza. Eduardo. Inclinó la cabeza. En el trabajo, soy tu empleada. No tu amante. Su mirada se volvió seria. ¿Entendido? ¿Y fuera del trabajo? Se levantó y caminó hacia ella. Fuera del trabajo, eres libre. Clara sintió que su corazón se aceleraba. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la dejaba elegir. De verdad. El edificio de la Fundación Vasconcellos era imponente. Con cristales espejados y columnas de mármol blanco, en el corazón de la ciudad. Clara entró por primera vez sintiéndose fuera de lugar. No eran los tacones. Ni el vestido formal. Era la sensación de estar en un lugar donde esperaban que fracasara. Porque ella no era una de ellos. No era rica. No formaba parte de la élite. Y, peor aún, era la mujer que estaba con Eduardo Vasconcellos. Aunque nadie dijo nada, sus miradas lo decían todo. La nueva gerente, se escuchó una voz femenina. Clara se giró y vio a una mujer elegante, con un blazer rojo y una mirada fría. Mucho gusto. Melissa Duarte. Directora de comunicaciones. El apretón de manos fue tan gélido como su mirada. Siéntete como en casa. Solo ten cuidado de no tropezar, aquí todo está monitoreado, respondió Clara con una sonrisa neutra. Pero en el fondo, entendió el mensaje. No perteneces aquí. En los días siguientes, Clara se sumergió en su trabajo. Analizó informes. Visitó albergues. Habló con trabajadores sociales. Propuso nuevas ideas. Redujo el gasto. Pronto, se convirtió en la comidilla de los pasillos. Algunos dijeron que era demasiado ambiciosa. Otros decían que solo se estaba aprovechando de la situación con Eduardo. Lo escuchaba todo. Pero no respondía. Dejaría que los resultados hablaran por sí solos. Un viernes por la tarde, Eduardo se presentó en su oficina. ¿Tienes 5 minutos? Solo si es para hablar. Del presupuesto, dijo sonriendo. O para invitarte a cenar. Clara dudó. ¿Eduardo? No como jefe. No como el tío de tu ex. Se acercó. Como hombre. Como alguien que admira la increíble mujer en la que te estás convirtiendo, y que quiere estar cerca de ti. Clara respiró hondo. Puedo tener hasta el final del día. ¿Para responder? Te doy hasta el final de mi vida, si me necesitas. Y se fue. Dejando su discreto perfume en el aire. Y una duda gritando en su interior. Era inevitable. Clara estaba creciendo. Y cuanto más crecía, más gente quería verla caer. Al principio, solo eran comentarios discretos. Risas en los pasillos. Invitaciones a reuniones olvidadas. Luego vinieron los errores del sistema. Archivos perdidos. Información omitida. Pero Clara ya no era la mujer que se desmoronaba en silencio. Aprendió. Y empezó a prestar atención a cada detalle. El problema es que los enemigos más peligrosos son aquellos que usan sonrisas como máscara.
Melissa Duarte era la reina de la trastienda. Sabía manipular, exponer y destruir sin ensuciarse las manos. Y ahora, veía a Clara como una amenaza. Creciste demasiado rápido, dijo una vez con una sonrisa torcida. Y cuando alguien sube la escalera sin escalera, siempre hay alguien esperando para tirarle de los pies. Clara simplemente respondió, sé nadar. Y se fue. Pero sabía que algo se avecinaba. Esa semana, una denuncia anónima llegó a la prensa. Alegaba que Clara había conseguido el puesto por su estrecha relación con el presidente de la fundación. El artículo se publicó en un blog de chismes. Pero se extendió rápidamente. Comentarios en Instagram. Rumores en grupos de WhatsApp de la alta sociedad. El nombre de Clara estaba por todas partes. Sucio. Expuesto. Eduardo intentó detenerlo. Pero el daño ya estaba hecho. Puedo convocar una rueda de prensa, limpiar tu nombre, dijo. No. Clara. Voy a afrontar esto. Sola, esa misma noche, alguien apareció en su puerta. El cabello mojado por la lluvia. Los ojos oscuros. Sabía que estabas viva. Clara se congeló. ¿Qué haces aquí? Era Gabriel. Un hombre de su pasado al que juró no volver a ver. Alguien que guardaba secretos. Secretos capaces de destruir todo lo que estaba construyendo. Clara no podía respirar. Gabriel estaba frente a ella. Empapado por la lluvia. Pero con la misma mirada de siempre. Arrogante. Implacable. ¿De verdad crees que podrías desaparecer? ¿Y nadie te recordaría? Cerró la puerta a medias. ¿Qué quieres? Él sonrió. Una sonrisa fría. Solo vine a recordarte algo. Sacó un sobre arrugado de su bolsillo. Dentro, una copia de lo que parecía ser un informe policial. ¿Recuerdas eso? Clara palideció. Eso no fue mi culpa, pero ¿quién lo va a creer? La denuncia era vieja. Falsa. Un escándalo que casi arruina su vida hace años. Gabriel sabía que ella confiaba en él. Y él, la traicionó. Ahora, reaparecía como un fantasma. El mundo piensa que solo eres una chica lista que sedujo a un viejo rico. ¿Qué quieres, Gabriel?, interrumpió Clara. Un trato. Dinero. O un favor. No te tengo miedo. Deberías tenerlo. Y se fue. Dejando el sobre. Sobre la mesa. Y una bomba a punto de explotar. Esa noche, Clara permaneció despierta. El documento abierto sobre la cama. Los recuerdos que había luchado por enterrar regresaron con fuerza. Pensó en contárselo todo a Eduardo. Pero, ¿cómo? Confía en mí porque cree que estoy limpia. Si se entera, me verá de otra manera. Al día siguiente, se presentó a trabajar como si nada hubiera pasado. Pero Eduardo lo notó. Tus ojos están pidiendo ayuda a gritos. Ella intentó sonreír. Es solo cansancio. Pero él no la creyó. Y en ese momento, Eduardo decidió que necesitaba averiguar quién era Clara Monteiro. Completamente. Con sus luces. Y principalmente, con sus sombras. Eduardo siempre había sido un hombre racional. Acostumbrado a los contratos. A los números. A calcular los riesgos. Pero con Clara. Todo era diferente. Confiaba en ella. Pero presentía que algo andaba mal. Una sombra tras esa mirada fija. Algo que ella intentaba ocultar, no por malicia, sino por miedo. Así que, por primera vez en años, hizo algo que juró no volver a hacer, investigó a alguien a quien amaba. Llamó a un viejo amigo de la policía. Pidió discreción. Solo quiero saber si hay algo en su pasado que pueda explotar en la prensa. 2 horas después, recibió un expediente. Un informe policial. Una denuncia por fraude. Pero lo más extraño, era el nombre del denunciante, Gabriel M. Silva. Eduardo frunció el ceño. Y llamó al abogado de la familia. Necesito todo sobre este hombre.
En pocas horas, la verdad salió a la luz. Gabriel era un estafador. Ya había engañado a otras mujeres con el mismo esquema: involucramiento emocional, estafas financieras y falsas acusaciones para protegerse. Clara, en ese momento, era joven. Recién graduada. Enamorada. Y vulnerable. Cuando se fue, dejó un rastro de deudas a su nombre. Y un historial criminal que casi destruyó su carrera. Eduardo permaneció en silencio, mirando los documentos. Eso lo explicaba todo. Los miedos. La culpa. El coraje silencioso. Clara no era corrupta. Era una superviviente. Esa noche, fue a su apartamento. Ella abrió la puerta sorprendida. ¿Qué pasó? Entró lentamente. Deberías habérmelo dicho. Clara palideció. Eduardo, iba a... No. Se acercó. No necesitas justificarte. Y la abrazó. Fuerte. Como quien sostiene a alguien que se está cayendo. Ahora lo sé todo. Y estoy aquí. No por lástima. Sino porque, te admiro aún más. Clara finalmente lloró. Pero por primera vez. No de dolor. Se quedaron allí. En silencio. Abrazados en medio de la habitación. Como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Clara temblaba. Pero ya no era miedo. Era alivio. Por primera vez, alguien lo había descubierto todo sobre ella. Y se quedaron. Eduardo le pasó la mano por el pelo. No estás sola. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con los escándalos, la empresa y tú? ¿Nombre? Él sonrió. Todo esto es menos de lo que siento por ti. Clara no respondió. Simplemente lo besó. Un beso largo e intenso. Eso lo decía todo, más allá de lo que las palabras podían expresar. No fue una pasión momentánea. Ni una atracción pasajera. Fue algo que creció sin permiso. En medio del caos. Del dolor. De lo inesperado. Esa noche, no hubo más preguntas. Ni promesas. Solo dos cuerpos encontrándose. Dos almas dejándose ser. Y cuando Clara despertó, por primera vez, el mundo no parecía un campo de batalla. Parecía un nuevo comienzo. Pero mientras se reconstruían, afuera, una nueva amenaza emergía. Melissa, la directora de comunicaciones de la fundación, había recibido un correo electrónico anónimo. Fotos. Registros. Impresiones de mensajes antiguos. Todo lo que podía destruir a Clara públicamente. Es hora de demostrar quién manda aquí, murmuró frente a la pantalla del ordenador. Esta chica va a caer. Y esta vez. No hay forma de salvarla de un abrazo. Era lunes. Clara llegó temprano a la fundación. Tenía una reunión importante. Pero algo andaba mal. La gente susurraba. Algunos apartaban la mirada. Otros, miraban demasiado. Cuando entró en su propia oficina, encontró un sobre marrón sobre la mesa. Sin nombre. Sin remitente. Dentro, copias. Impresiones de viejos mensajes con Gabriel. Una foto de los dos abrazándose, tomada sin consentimiento. Y un dossier con el título, La verdadera historia de Clara Monteiro. El suelo pareció desaparecer. Minutos después, su móvil empezó a vibrar. Portales de noticias. Blogs de escándalos. Chismes de alta gama en Instagram. Todo con el mismo titular: Clara Monteiro, la empleada que conquistó a su jefe y esconde un pasado peligroso. Comentarios crueles. Subió la escalera a través de la cama. Una estafadora con cara de santa. Una oportunista clásica. ¿Qué le dolió más? Ver a gente que nunca la había conocido, juzgándola como si hubiera vivido a su lado. Eduardo irrumpió en la habitación. Lo vi. Clara se giró. Tenía los ojos rojos. Le temblaba la voz. Era Melissa. Ya podía imaginarlo. Quiere destruirme.
Eduardo caminaba de un lado a otro, furioso. Esto terminará hoy. Pero Clara le sujetó la mano. Si me defiendes públicamente, perderás el respeto, los contratos, las alianzas. La miró con firmeza. ¿Y si no te defiendo, me perderé a mí mismo? A última hora de la tarde, Eduardo convocó una rueda de prensa. Clara intentó detenerlo. Pero él ya había tomado una decisión. Delante de las cámaras, periodistas, empresarios y enemigos silenciosos. Él sujetó el micrófono. Estoy aquí para dejar claro que conozco a Clara Monteiro mejor que nadie. No es una estafadora. Ni una usurpadora. Es la mujer más fuerte, honesta y valiente que he conocido. Un reportero gritó, ¿y tú qué tienes que ver con ella? Eduardo sonrió. Lo tengo todo. Porque Clara es la mujer que amo. La habitación quedó en silencio. Los flashes se apagaron. Melissa, al fondo, apretó los dientes. Y Clara, viéndolo todo por la televisión, sintió que se le rompía el corazón de nuevo. Pero esta vez, fue por gratitud. El discurso de Eduardo dio la vuelta al país. Páginas web, periódicos, programas de televisión. En tan solo unas horas, Clara Monteiro dejó de ser la chica oportunista y se convirtió en la mujer que conquistó al hombre más poderoso de la ciudad. Pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Porque mientras los titulares cambiaban, la gente seguía murmurando. 2 días después, Clara fue invitada a una entrevista en vivo. La presentadora era conocida por destruir reputaciones con una sonrisa en el rostro. Eduardo intentó convencerla de que se negara. No necesitas demostrarle nada a nadie. Pero Clara no quería esconderse. No voy allí a demostrar nada. Voy allí a demostrar que las mujeres como yo, también tienen voz. En el estudio, los focos brillaban intensamente. La silla era incómoda. Pero Clara se mantuvo firme. La primera pregunta fue aguda. Clara, ¿cómo te sientes siendo vista como una mujer que usó su cuerpo para salir adelante en la vida? Respiró hondo. Me siento como cualquier mujer que haya sido juzgada por sonreír demasiado, o hablar muy poco. Por ser fuerte, o por llorar. Me siento como alguien que se cayó, fue pisoteada y aún así se levantó. Y si todo lo que vieron fue al hombre a mi lado, es porque aún no me han mirado bien. El estudio se quedó en silencio. Pero tuviste un pasado complicado, insistió la presentadora. No tuve un pasado complicado. Tuve un pasado humano. Fui engañada. Me rompí. Empecé de nuevo. ¿Eso me hace menos valiosa? ¿O me hace aún más fuerte que las que siempre lo tuvieron todo? La entrevista se hizo viral. Miles de comentarios. Mujeres diciendo, ella habló por mí. Nunca había visto tanta verdad en una mirada. Esta historia también es mía. Eduardo observaba todo en silencio. Orgulloso. Encantado. Enamorado. Por la mujer. No por la superviviente. Por la líder. Melissa guardó silencio. Pero no se quedó quieta. Tras la entrevista de Clara, perdió aliados. La junta empezó a sospechar. ¿Y Eduardo? Apenas lo miró. Fue entonces cuando decidió que si caía, se llevaría a todos con ella. Contactó con Gabriel. Apareció en el oscuro aparcamiento de la fundación. Chaqueta negra. Mirada sucia. ¿Quieres destruir a la chica? Quiero destruir el Imperio Vasconcellos. Gabriel sonrió. Entonces hablamos el mismo idioma. Juntos, idearon un plan. Un dossier con contratos falsos, transacciones financieras falsificadas y audios manipulados. ¿El objetivo? Acusar a Clara de blanqueo de dinero dentro de la propia fundación. Si funcionaba, Eduardo caería con ella. Y el nombre Monteiro quedaría arrasado para siempre. Mientras tanto, Clara y Eduardo vivían días tranquilos. Por primera vez, estaban haciendo planes. Hablaron de abrir una ONG juntos. De viajar. De quizás, formar una familia.
Pero demasiada paz, a veces es presagio de una tormenta. Una mañana cualquiera, Clara fue convocada a una reunión de emergencia. En cuanto entró, vio las miradas frías. La junta directiva se reunió. Dossier sobre la mesa. Clara Monteiro, te están investigando por mala conducta financiera. Ella estaba impactada. Eduardo llegó minutos después. Leyó los documentos. Y se dio cuenta enseguida, era una trampa. Pero, estaba bien hecha. Clara salió del edificio rodeada de cámaras. Otra vez. Pero esta vez, como una delincuente. Esa noche, en el apartamento, se derrumbó. No puedo luchar más, Eduardo. Eso es exactamente lo que quieren. No dejaré que ganen. Se arrodilló frente a ella. Clara. ¿Quieres justicia? Te la daré. Aunque me cueste todo. Incluido mi apellido. Esa noche, Eduardo no durmió. Hurgó entre archivos viejos. Carpetas confidenciales. Los registros financieros de la fundación. Y allí, entre hojas de cálculo y contratos digitales, encontró lo que buscaba, pruebas de que Melissa había estado malversando fondos durante años. Y peor aún, usando los nombres de empleados inocentes para encubrir el desfalco. Clara era solo la última en la lista. La más atacada. El que más llamaría la atención cuando estallara el escándalo. A la mañana siguiente, Eduardo convocó una reunión con la junta directiva de la fundación. Llegó con rostro serio, mirada firme y una memoria USB en la mano. No vine como presidente. Vine como un hombre que ama a una mujer a la que intentaste destruir. Encendió el proyector. Mostró extractos. Copias de contratos. Firmas falsificadas. Y audios. Audios de Melissa, riendo al teléfono con Gabriel, va a ser hermoso ver a la querida del jefe irse esposada. La junta se quedó en silencio. Una de las directoras se llevó la mano a la boca. Eduardo fue claro, si Clara cae, yo caeré con ella. Pero les advierto, si dejan que esta mentira prospere, destruiré a todos los que sabían y callaron. Ese mismo día, Clara fue absuelta. Melissa fue destituida bajo investigación. Y Gabriel desapareció. Como un ratón que corre cuando se le enciende la luz. Eduardo apareció al final del día, en la casa donde Clara estaba cautiva. Ella abrió la puerta con cara de cansancio. Él sonrió. Misión cumplida. Ella se arrojó a sus brazos. Lo arriesgaste todo. Lo eres todo. Entonces, ahora solo quedamos nosotros, ¿no? Dijo en voz baja. Casi. Eduardo se apartó. Sacó algo del bolsillo. Y se arrodilló. Solo falta que digas que sí. Él sí llegó con lágrimas. No de tristeza. Sino de sanación. Porque en ese momento, Clara comprendió. Que el amor verdadero no te salva del dolor. Permanece cuando todo duele. 2 meses después, la ceremonia. Fue discreta. Solo amigos cercanos. Sin flashes. Sin máscaras. Solo ellos. Eduardo con un traje azul, manos temblorosas. Clara con un vestido sencillo, sonrisa firme. Melissa. Se enfrenta a cargos. Gabriel. En la cárcel. ¿Y Lucas? Observó todo desde lejos. En silencio. Después de la boda, Clara asumió la dirección de la nueva fundación. Dirigido a mujeres que, como ella, fueron casi destruidas por hombres y estructuras silenciosas. Se convirtió en un símbolo. No de escándalo, sino de reconstrucción. Y junto a Eduardo, descubrió que la verdadera riqueza no está en el apellido, ni en los títulos. Está en quien te sostiene cuando el mundo se derrumba. En quien te elige de nuevo, incluso sabiendo tus pedazos rotos. 1 año después. Una mañana de domingo, Clara dio positivo. Sonrió sola en el baño. Salió con los ojos brillantes. Eduardo seguía durmiendo. Se acercó, apoyó la cabeza en su pecho. Y susurró, nuestro amor tendrá un nuevo nombre. Porque después de todo, cuando nadie creyó,
cuando la llamaron oportunista, perdida, desechable. Ella ganó. No porque fuera perfecta, sino porque nunca renunció a ser quien es. Fin.